La mártir adolescente, escrito por Scott Hubbard, 10 de febrero de 1554, 2 días antes de que Lady Jane Grey vaya a cadalso. El capellán católico John Fickenham entra en la celda de Jane en la Torre de Londres con la esperanza de salvar su alma, al menos eso cree. La reina María, la sanguinaria, ya había firmado la sentencia de muerte de su prima Jane, pero envió a su experimentado capellán para ver si podía persuadir a Jane para que regresara a Roma antes de su ejecución. Jane tiene unos 17 años. Se produce un intenso debate. Fickham, el apologista católico, y Jane, la adolescente reformada. Él insiste en que la justificación viene por la fe y las obras. Ella se mantiene firme en la sola fide. Él afirma que el pan y el vino eucarísticos son el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Ella sostiene que los elementos simbolizan la obra salvadora de Jesús. Él afirma la autoridad de la Iglesia Católica junto con la Escritura. Ella insiste en que la Iglesia está bajo la mirada penetrante de la palabra de Dios. Estoy seguro de que nunca nos volveremos a encontrar, le dice finalmente Fickham a Jane, lo que dio a entender su condenación. Pero Jane le devuelve la advertencia. La verdad es que nunca nos volveremos a encontrar, a menos que Dios cambie tu corazón. She insists that the church sits underneath the piercing gaze of God's word. I am sure we two shall never meet again, Feckenham finally tells Jane, implying her damnation. But Jane turns the warning back on him. Truth it is that we shall never meet again, unless God turn your heart. Desde un ángulo, la vida de Jane es una historia de manipulación, de gente poderosa que utiliza a una adolescente como apoyo social y político. Sus padres la obligaron a seguir un régimen educativo severo, con la esperanza de que pudiera casarse con el heredero del trono de Inglaterra. Como se desperdició esa oportunidad, los Grey se confabularon con el ministro principal del rey para casar a Jane con Wilford Dudley, un hombre al que ella despreciaba. Tras la muerte del rey, un grupo de conspiradores políticos le entregó la corona que le costaría la cabeza a Jane. Es un ángulo auténtico, pero pertenece a Eclesiastés. Es la perspectiva bajo el sol de Lady Jane. A través de la lente de la providencia de Dios aparece una Jane diferente, una Jane que utilizó su griego y hebreo para estudiar la escritura en su lengua original, una Jane enviada a la corte de Enrique VIII para que la educaran, para conocer a Jesús a través del testimonio cristiano de la reina Catalina Parr. Por último, una Jane que enfrenta un juicio, prisión y decapitación con las palabras de Dios en sus labios. Of Queen Catherine Parr. And finally, a Jane who faces trial, imprisonment, and beheading, with God's very words on her lips. Esa segunda perspectiva no es un intento de hagiografía o adoración de héroes. Los relatos nos dicen que Jane podía ser terca como una mala hierba. La perspectiva simplemente reconoce que el Dios de José aún enhebra la redención mediante parientes conspiradores y celdas solitarias en la cárcel. Ustedes pensaron hacerme el mal, podría haberle dicho Jane a muchas personas, pero Dios lo cambió en bien. Génesis 50:20. Lady Jane asumió el trono a regañadientes el 10 de julio de 1553 y lo dejó voluntariamente el 19 de julio de 1553, cuando María reunió un ejército para deponer a su prima reina. Por eso a Jane se la recuerda a menudo con un número, la reina de los 9 días. El 7 de febrero de 1554, María firmó la sentencia de muerte que llevaría a Jane al cadalso tan solo 5 días después. Además de argumentar con Fickham, Jane pasó sus últimos días preparando un breve discurso para su ejecución y enviando algunas últimas observaciones. En el interior de su Nuevo Testamento griego, escribió a su hermana menor Catalina: "Este es el libro, querida hermana, de la ley del Señor. Es su testamento y suprema voluntad, que nos legó a nosotros, los desdichados, que te conducirá al camino de la alegría eterna. En cuanto a mi muerte, regocíjate como yo, buena hermana, de que seré liberada de esta corrupción y revestida de rectitud, porque estoy segura de que por perder una vida mortal ganaré una inmortal. I shall be delivered of this corruption, and put on incorruption. For I am assured that I shall, for losing of a mortal life, win
and immortal life. La mañana del 12 de febrero llevó a Jane al muro de la Torre Blanca Central, donde una pequeña multitud y un verdugo esperaban su llegada. Jane se volvió hacia los espectadores y anunció: «No espero ser salvada por ningún otro medio, sino solo por la misericordia de Dios, en la sangre de su único Hijo Jesucristo». Luego se arrodilló y recitó el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios». Una vez vendada, Jane se dirigió a tientas al bloque de ejecución y apoyó la cabeza en su ranura. El último sonido que la multitud escuchó antes de que el hacha se hundiera en el bloque fue una oración de la voz de Jane de 17 años: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Así terminó la vida de Lady Jane Grey, la mártir adolescente. And laid her head in its groove. The last sound the crowd heard before the axe thudded into the block was a prayer from Jane's 17-year-old voice. Lord, into thy hands I commend my spirit. So ended the life of Lady Jane Grey, the teenage martyr.